Hemos soñado con ello durante siglos, viajar a través del espacio en un abrir y cerrar de ojos, o quizás doblar el tiempo mismo para visitar el pasado o el futuro. Lo que antes era pura fantasía y de la ciencia ficción, ahora es un fascinante campo de estudio para los físicos teóricos. Las ecuaciones de Albert Einstein, las mismas que describen el universo, sugieren que estos atajos existen. Esto es Astronómada, y hoy nos sumergiremos en uno de los conceptos más alucinantes del cosmos, los agujeros de gusano y la increíble aunque aterradora posibilidad del viaje en el tiempo. Todo empieza con la relatividad general de Albert Einstein, que nos enseñó que el espacio y el tiempo no son absolutos, sino que se curvan y se distorsionan con la presencia de masa y de energía. Imagina, por ejemplo, una cama elástica con una bola de boliche que deforma la tela y las canicas ruedan hacia ella. En el año 1935, el propio Einstein y Nathan Rosen descubrieron una solución a sus ecuaciones que describía un puente o atajo a través del espacio-tiempo. A este puente lo denominaron puentes de Einstein-Rosen. Teóricamente, conectarían dos puntos distantes del universo o incluso dos universos diferentes a través de un túnel transitable. El problema es que estos agujeros de gusano de Einstein y Rosen eran inestables, se cerrarían más rápido de lo que la luz tardaría en cruzarlos. La verdad es que colapsarían sobre sí mismos, serían inútiles como atajos cósmicos. Sin embargo, la idea persistió. En la década de 1980, el físico Kip Thorne, famoso por la película Interestelar, se preguntó si se podía mantener un agujero de gusano abierto. Para mantener un agujero de gusano abierto el tiempo suficiente para que algo lo atraviese, se necesitaría algo muy peculiar: la materia exótica. No es materia oscura. Esta materia exótica tendría gravedad repulsiva, una presión negativa que empujaría las paredes del agujero de gusano hacia afuera. Si pudieras construir y estabilizar un agujero de gusano, las matemáticas de Einstein revelan algo aún más asombroso. Podrías utilizarlo a tu favor para viajar en el tiempo. Movilidad a una de sus bocas, a una velocidad cercana a la luz, o situarla cerca de un objeto masivo como un agujero negro, crearía una diferencia de tiempo. Entrando por una boca, saldrías por la otra, pero en un momento diferente del tiempo. Esto se llama curvas cerradas del tiempo. Pero aquí vienen los verdaderos dolores de cabeza con las paradojas temporales. La más famosa de ellas es la paradoja del abuelo. ¿Qué pasaría si viajas al pasado y evitas que tus abuelos se conozcan? Dejarías de existir. Esto desafía la causalidad, el orden de causa y efecto que conocemos, tal como lo refleja la imagen. En dado punto, yo nazco y creo la máquina del tiempo. Voy al pasado, mato a mi abuelo y mi padre ante ello no nace. Pero si mi padre no nace y yo tampoco nazco, entonces tampoco creo la máquina del tiempo y no puedo ir al pasado. Por ello tampoco mato a mi abuelo y mi padre nace. Es entonces cuando yo nazco nuevamente. Los físicos ante ello han propuesto posibles soluciones. La primera es propuesta por el astrofísico teórico y cosmólogo ruso Igor Novikov, la cual denomina la autoconsistencia de Novikov. Esta indica que no puedes cambiar el pasado. Cualquier intento resultaría en que hagas algo para asegurar el pasado original.
La segunda es aún más loca. La segunda indica que hay universos paralelos. Cada decisión crea una nueva rama en el multiverso. Sin embargo, la materia exótica no se ha observado. Necesitaríamos una cantidad enorme de ella para abrir un agujero de gusano estable, mucha más energía de la que somos capaces de generar. Así que, por ahora, los agujeros de gusano siguen siendo un concepto puramente teórico. Los científicos continúan investigando. No buscamos agujeros de gusano directamente, sino sus posibles firmas gravitacionales en el espacio profundo. Quizás, si existen, serían extremadamente pequeños y se formarían de manera natural en la espuma cuántica del espacio-tiempo, esperando ser expandidos. El célebre científico Stephen Hawking era escéptico sobre el viaje al pasado, proponiendo la conjetura de protección cronológica, la cual decía que las leyes de la física conspirarían para evitar que las paradojas se produzcan, protegiendo así el orden del tiempo. Él decía que la policía del tiempo se encargaría de ello. Los agujeros de gusano y el viaje en el tiempo nos recuerdan lo vasto e incomprensible que es el universo y lo limitada que es nuestra comprensión actual. Nos empujan a imaginar las fronteras más extremas de la realidad. Y mientras los científicos debaten la viabilidad, el sueño del viaje en el tiempo sigue cautivando. ¿Imaginas un día, una tecnología, un puente a través del tiempo que nos permita no solo explorar el futuro, sino también visitar, aunque sea por un instante, a aquellos que ya no están con nosotros? Es una esperanza que desafía la física, pero que siempre resonará en el corazón humano. Si te atreves a soñar con los límites del cosmos, entonces suscríbete a Astronómada y cuéntame en los comentarios. ¿Viajarías al pasado o al futuro? ¿Y qué crees que harías primero? No olvides dejar tu like en el video y te invito también a seguirnos a través de la plataforma de TikTok, ya que también estaremos subiendo contenido interesante. Muchas gracias por este viaje estelar con nosotros. Hasta la próxima.